Bueno, fuiste un pionero en ese tema en la ciudad de Rosario porque siempre has ayudado y hay mucha gente agradecida a tener una familia como lo habían soñado gracias a haber podido tener la fertilización asistida. ¿De qué manera va a incidir en la vida de la gente esta aprobación de ayer? Primero estar muy feliz por esta ley, porque todo lo que hacemos implica a los pacientes y no a nosotros, pero que viene a poner un marco lógico y honorable para las personas que no tengan que estar preocupados más por lo que tienen que pagar que por lo que tienen que hacer, que ya es mucho. ¿Era costoso hacer un tratamiento? Era y y posiblemente siga siendo costoso. Hoy, si tuviéramos que decir en dólares, para tratar de estar oficiales Blue, en pesos, ¿cuánto cuesta? Alrededor de 40.000 pesos, una técnica no de alta... Fácil. Una técnica de alta complejidad. Sumémosle que hay otra técnica que se acaba de incorporar, que la tengo, que es el estudio genético del embrión antes de ponerlo, que también le agrega otros 20 y pico de mil pesos. Pero hablemos de 40.000 pesos. Más los medicamentos. ¿Y es siempre infalible? Porque yo he visto que hay gente que ha hecho 2 y 3 veces intentos. No, absolutamente no. Lo que pasa es que cuando esto empieza cuando nace el primer bebé en Inglaterra en el 78, 12 de julio. En aquella época hablábamos de un 4%. Que era una nena, ¿no? Una nena, Louise Brown, sí, que ya tiene hijos. Hace poco, claro, vi una nota en la BBC, ¿cierto? Ya tiene hijos. La madre, para poder tener a Louise Brown, hizo aproximadamente 15 intentos en aquella época, o más, una cosa así. Las técnicas eran mucho más cruentas, había que abrirle la panza para sacarle el óvulo, un montón de cosas estas. Hoy estamos hablando de alrededor del 48-52% en este tipo de técnicas. Ha cambiado muchísimo, pero lo que estoy hablando que no es infalible. No todos embarazan. Ahora, Julio, contame, ¿qué cantidad de asistencia para la fertilización asistida ustedes hacen o tienen idea si hay alguna especie de balance, de estadística, no me salía, de estadística anual en la Argentina? ¿Cuántos casos se hacen por año? Se calcula 10.000 casos en el año en todo el país. Ajá. ¿En porcentaje es importante o no? Es muy alto, sí, es muy alto. Es muy alto. Lo que pasa es que son 10.000 casos hasta ahora. Entonces, vamos a ver ahora con la posibilidad económica, se calcula que puede llegar a duplicarse esto o más, lo cual trae una justicia en la gente que lo pueda hacer, ¿no? Vos sabés que a mí lo que creo que también hay que resaltar de la ley, que no solamente va a favorecer a las familias heterosexuales, también a los matrimonios del mismo sexo y también a aquellos que sean solteros y que quieran realmente tener sus propios descendientes o sus propios hijos. Me parece que esto es una lectura... Es maravilloso. Es una lectura muy inclusiva y muy importante, ¿no? Es muy maravilloso. Yo hace muchos años, más de 30 años que trabajo en Italia, pero básicamente hace 10 que estoy en Roma trabajando esto. Horrible, ¿eh? Horrible, es muy feo estar en Roma. Horrible, sí, ya te he visto. En Roma es horrible. Sí, tengo la desgracia de tener que ir cada 2 meses a trabajar. No te odio, porque la verdad... Sí, es una maravilla que me lo regaló la medicina. Toda la medicina, la amistad y poder trabajar en la universidad y en un centro de fertilidad allá es algo maravilloso. Sí, claro. Tener amigos, ser ciudadano italiano, compartir, traer cosas de allá para acá, eso es muy lindo. Sí. Pero a lo que me refiero que allá... Aclará que lo que trae es intercambio informativo, porque si no morís, no traigo técnicas. No te deja entrar con la cámpora cuando llegue. No traigo técnicas, nada más, incorporaciones de novedades como esta que acabo de decir. ¿Qué te parece? Pero lo que sí quiero decir es que allá hay una ley. Yo empecé a trabajar en julio del 2003. El 12 de marzo del 2004 sale la ley de fertilidad como la que es hoy acá. Sumamente restrictiva, no olvidemos que ya está el Vaticano y la Iglesia, y entonces todo esto que acabas de comentar no existe, la ley de igualitaria, los matrimonios homosexuales. Mirá el lío que hay en Chile porque empezó a discutirse el tema del famoso matrimonio. La gente no tiene idea de lo que es esta ley, pero no por la ley sola que permita a todas estas familias, como yo atiendo parejas
parejas homosexuales, las atiendo y las debo atender porque yo no discrimino ni a la mujer sola ni a la pareja. Esto, lo que no sé qué va a pasar con las parejas homosexuales varones, porque va a estar en discusión, hay que leer la ley, si no va a estar permitido la subrogación materna, pues porque claro, los varones el tema, no pueden hacer. el famoso tema de alquiler de vientres. Exactamente, subrogación materna, en el otro idioma es alquiler de vientres. En el barrio es alquiler claro, lo cual, si no hay una ley, no se puede hacer porque el Código Civil establece que madre del hijo es la madre que hace el parto. Exactamente. Por lo tanto, tiene que, pues, supongo que podrá estar regulada. Esto habla de la igualdad de toda la gente, de no discriminar, de establecer esto, cuando en el centro del mundo hay una ley que está, y yo le digo porque yo en 20 días estoy en Roma trabajando, y que no se puede trabajar con heteróloga, se llama, es decir, donación de obra, no se puede. Acá sí. ¿Y esto por qué digo que abre a todo? Porque si hay una ley que abre tan amplio esto, tenemos que empezar a ser amplio en todos los aspectos de la vida, como es involucrarnos en todo, porque yo tengo un matrimonio, sí tengo 8 nietos, tengo un matrimonio heterosexual, pero tengo que aceptar absolutamente los matrimonios de distinto tipo, y con esto me va a llevar a mí filosóficamente a aceptar en la vida todas estas cosas, apoyar en la lucha del narcotráfico, involucrarme, hay que involucrarse en todos los de la vida, por eso uno dice que esto a mí me diría, bueno, pero esta ley va a permitir que las obras sociales que paguen, va a empezar un engorro. ¿Qué pasa con la obra social? Porque digo, la otra pata de la sota es la obra social. Bueno, y me imagino que la cara no debe ser de felicidad en el día de hoy. No están tomando champán precisamente. Precisamente, yo te decía fuera de cámara que a mí me llama poderosamente la atención que una de las más caras prepagas de la Argentina no te cubran las vacunas de un chico después del año. Me parece que te cubran un 40% y hace que vos tengas que pagar. Creo que las vacunas son carísimas, valen 480, 500 pesos. El Vademécum argentino es uno de los más caros del mundo. Bueno, entonces digo, en un país pobre, pagar esa cifra es excluir a la gente de una necesidad básica. Está bien que por suerte vivimos en una provincia donde se cubre el Vademécum de vacunas y demás, el espectro está cubierto. Sí. Pero digo, el que no vive cerca de una gran urbe y demás, y lo tiene que ir a comprar, es excluyente. Es excluyente. Excluyente como los medicamentos oncológicos, como todo. Totalmente. Lo que pasa es que esto viene a ser un déficit en las obras sociales, supongo, en lo cual va a traer aparejado, que ya lo han dicho, el aumento de la cuota. No sé si va a ser para qué población. No sé por qué hacen anuncios, porque viste que en este país el famoso anuncio es siempre por cadena y demás. Hace 2 años atrás me acuerdo que se había hablado con bombo y platillo que no se iban a modificar los costos de las prepagas y demás. Ahora tienen incrementos 2 o 3 veces al año. Ahora viene un retoque que el del 8%, que después se va a sumar a otro que va doblado y entonces vendrá de 10 o del 12%. Digo, acá se hacen anuncios para después violarlos, ¿no? Sí, yo para que estén tranquilos hoy hablé con un médico en Buenos Aires porque nosotros tenemos, es decir, nosotros pertenecemos a la SAMER, que es la Sociedad de Medicina Reproductiva. Ajá. La SAMER, lo que estamos inscriptos, el Ministerio de Salud va a tomar a estos centros, donde vamos a estar muy cuidadosos en que no empiecen a haber centros chiquititos que empiecen para esto, sino que tiene que haber un reconocimiento. Esta SAMER también a la vez, yo soy uno de los miembros de los fundadores, yo como muchos, no solo, de la red LARA, que es la red latinoamericana de reproducción asistida, que es la que nos tutela en toda Latinoamérica. Y además tenemos una cámara, entonces, como para darle seriedad y tranquilidad a la gente, que nos vamos a empezar a manejar con estas cosas, como para que la gente sea mucho más fluido esto y no tenga que empezar con un interleño terrible de empezar a ver si le reconocen para hacer el tratamiento o no. La alegría que tiene hoy concebir, Sumate a la Vida, etc., todas estas organizaciones maravillosas de la gente, tiene que tener la felicidad de que todo esto sea reglamentado rápidamente, que salga esto. Que se viabilice. Y se viabilice rápidamente. Totalmente. Y que la gente pueda tener lo que es un derecho natural, que es tener un hijo, ¿cierto? No venir a comprar un plasma. Esto es tener un hijo. Y por lo tanto, los médicos que hacemos esto, siempre, toda la vida, tenemos que tener la responsabilidad humana de estar en esto y de apoyar y contener a la gente que sufre. Aquella gente que va a una fiesta que no tiene hijos, que no lo puede decir, porque hay como
Hay como un estigma. Como un estigma social que no debe serlo. Entonces tenemos que apoyar a toda esta gente. Ya que está yendo para que te deprimas con tanta civilidad a Roma, digo, ¿todavía seguís notando esta concepción de familia de no más de un hijo en Europa? Porque a mí me sigue extrañando. Sí, es complejísimo el problema. Me extraña la cantidad de gente grande que uno ve cada vez más y cada vez menos chicos. Hay una población vegetativa muy alta. Porque además se ha extendido. Sí, la explicación es esta. Yo que estoy en esto lo veo. Sí, el promedio de consulta acá ronda los 32, 33 años, que es muy joven. Sí. El promedio de consulta en Italia es 38, 39. Ajá. De promedio. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se casan mucho más tarde, sí. porque siguen viviendo en la casa de la mamá, siguen, y entonces empiezan, la adolescencia es mucho más tarde. Por lo tanto, llegan tarde a lo que es la concepción, tienen hijos más tarde, tienen mucha densidad poblacional, y ahora la crisis europea, ni hablemos de España, de Italia, que hace que haya mucha preocupación por esto. Porque, claro, ellos después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, etcétera, etcétera, estuvieron muy cobijados. Esta generación de 40 y pico son la generación que los padres vivieron la posguerra, fueron protegidos por Estados Unidos contra Rusia, todo un problema sociológico, es cierto. Y nacen estos chicos que fueron muy protegidos, muy cobijados por los padres. Entonces, salieron del cascarón muy tarde. Entonces, están teniendo un problema muy serio. Es buena la lectura que haces, porque ¿sabés cuál es el país de Europa donde yo noto que es casi una excepción, no masiva, pero excepción? Inglaterra. Sí. Inglaterra tiene un mayor alto índice de nacimientos que el resto de Europa. Porque no tuvieron la protección que tuvo Italia, que tuvo España. Yo soy de mirar eso, que yo miro mucho en las plazas, si vos ves chicos, si ves familias con animales, eso te pinta un poco la ciudad. ¿Sabés cuál es la característica? Yo me acuerdo cuando muy joven en Italia, viví un tiempo largo, mis hijos tenían 9, 8 y 6 años, la intolerancia de los viejos a los chicos. Sí, claro. Cosa que no existe en Argentina. En Argentina hay un afecto por las criaturas muy grandes. Allá, a veces en los hoteles, hay hoteles que te dicen Vietato y Bambini. No te dejan entrar con los chicos. En la calle, vos ves, si el padre no está cerca del chico, el maltrato del grande al chico. No de golpearlo, digamos, ¿no? Pero sino con la forma de la no tolerancia. Porque no hay una costumbre en esto, cosa que nosotros sí la tenemos. Sí la tenemos y allá no, ¿no? Doctor, volviendo al estigma que usted hacía mención y a esa condena social, yo me acuerdo que cuando era chico y un matrimonio no podía tener hijos, siempre la víctima era la mujer, si ella no puede quedar embarazada. Y del hombre, de la infertilidad masculina, nunca se hablaba. Por eso de que el macho tiene esa figura y que nunca puede fallar y todas esas cosas. Y después, con el correr del tiempo, seguramente varias parejas se han dado cuenta que el problema está en el hombre y no en la mujer. ¿Cómo ha ido tornando eso y cómo se encara o con qué se encuentra usted cuando viene por una cosa y termina siendo otra? En realidad lo que hay que explicarle a la gente cuando empieza, porque uno los mira, no los conoce, tienen todos los papeles encima y no lo sabe, es decirle que el porcentaje está sabiamente repartido. El 40% de los casos es por un problema femenino, el 40% es por un problema masculino y el 20% repartido entre los dos por alguna cosa que no engancha, la llave biológica no engancha. Entonces es mitad y mitad. Esto ya se debe saber hace rato. Lo que pasa es que todavía el ginecólogo es el que más ve las parejas, porque la que toma la decisión y maneja la cosa es la mujer. El hombre va atrás de la mujer, digamos, en este sentido. Pero ha cambiado mucho, por supuesto. Ahora, Julio, en el tema de la fertilización, se ha dado lo que a veces se da, que dicen no quedan embarazados y de pronto, después de un viaje o de estar relajado y demás, cuando menos lo esperan, queda embarazado. Después de alguien que tuvo el primer bebé con fertilización asistida, ¿se ha dado embarazo natural? Absolutamente, hay trabajo. O sea que también hay como una descompresión, hay dos cosas. Sacar de eje el problema. Hay dos cosas. En fertilidad no está todo escrito, entonces hay que tener cuidado la indicación que uno hace de alta complejidad, que muchas veces hay casos que se hace alta complejidad cuando en realidad está en intermedio, se embaraza y después embaraza sola. Y a lo mejor porque no es que hizo un viaje, sino es
está lo que se llama el síndrome de Van Gogh. Claro. El síndrome de Van Gogh era porque los padres de Van Gogh estaban por adoptar hasta que embaraza de Vincent. Mirá, menos mal a quien llegó al mundo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó ahí? Pasó el tiempo necesario, porque la especie humana es una especie subfértil. Como es subfértil, no embaraza enseguida. Entonces, la exposición en el tiempo da las mayores posibilidades. La ansiedad y la angustia hace que con estas técnicas nuevas que la tenemos, bueno, vamos que lo hacemos, se embaraza y después no había tanto niveles de infertilidad y logra embarazo. Ese puede ser algo. Hay otras cosas como por ejemplo una enfermedad de la endometriosis que de la mujer, que con una fertilización de alta complejidad se resuelve el problema, pero el mismo embarazo actúa de tratamiento para esa endometriosis y después pueden venir otros hijos a continuación. Son distintas variables y hay casos que uno sabe que si no hace en la alta complejidad no van a conseguir nunca el hijo, ¿no? Hay distintas cosas que pueden explicar a esto. Doctor, usted decía, yo me encuentro con la pareja, no los conozco, vienen solamente con los papeles. Y lógicamente que en esa primera consulta no es, no puedo quedar embarazada, bueno, tomate esto que arrancamos. Hay preguntas, se deben conocer hábitos y demás. ¿Qué provoca la infertilidad? La infertilidad, hoy hay que decir una cosa, todos los centros de reproducción tienen la obligación de que en un ciclo máximo 2, o sea, 1 o 2 meses de la mujer, la pareja tiene que estar estudiada completamente, casi completamente. En un 96-97% uno tiene que estar obligado a dar un diagnóstico. Por lo tanto, lo que tiene que hacer al principio, lo primero que tiene que hacer cuando uno los recibe, es un ser humano que recibe a 2. No un médico que recibe a un paciente, es un ser humano que recibe a 2. Segundo, la contención y el no abandonar en esta carrera que van a ir juntos todos, para que se sientan contenidos y lo que sea. La segunda consulta, el ser humano está obligado a conocer los dos seres humanos y no decir quién era, quién no era. Tiene que haber una relación personal en esto y tener un protocolo de trabajo para todo esto, pero que no tiene que ser igual para todos. Cada uno tiene a sus espaldas una historia, una ansiedad, una angustia, una necesidad que uno tiene que responder por cada uno. Tiene que haber en el médico de reproducción una percepción que se innata en cada uno de los que hacemos, que lleva a tomar la decisión por una cosa o la otra. Y definitivamente ver todos los exámenes diagnósticos para hacer rápidamente el tratamiento. Pero de todo esto tiene que haber dos cosas muy importantes. La primera, la sensibilidad a la angustia de la pareja. El médico que no tenga, la persona que no tenga sensibilidad a la angustia del otro, no tendría que trabajar en esto. Por eso, yo te digo, yo no voy a dar el nombre porque es una persona muy conocida y que además venía mucho a comer a casa y cuando lo atendía Julio, yo creo que son los tres los que van a ser de alguna manera los gestores de ese bebé. El profesional que lo asiste y los que van a ser papá. Y hablaban con esa devoción casi inclusiva de Julio, porque hablaban como que era parte de lo que es el milagro de la vida, ¿no? El nacimiento. Exacto. Me parece que eso es a donde uno apunta, en mi caso ante particular, la adversidad, ¿no? Claro, por lo que pasa en mi caso particular, yo termino de transferir embriones ahora y a lo mejor el 18 de junio transfiero embriones a una pareja, el 19 me estoy yendo. Entonces tengo toda la cola yo me llevo listado, como tiene que hacer todo. Sí. Y llamo por teléfono de Roma acá, no hay ningún problema en hacerlo, y estar presente en la beta positiva o negativa de la pareja, ¿no? Mucho más de la negativa que la positiva. Doctor, la última y cortita porque no tenemos más tiempo. Sí. Ya que hablamos de una inclusión y de una tarea de 3. ¿Tiene en mente cuántos hijos tiene, entre comillas? Yo tengo 3 solo, pero de todas formas son miles, ¿no? Son tantos años que son 41 años de trabajo y del año 88, 25 años de alta complejidad. Entonces son muchos. Nosotros en el año 97 hicimos una fiesta que había miles en la calle, ¿no? Que habíamos cerrado. Ahora serán muchos más. Están las estadísticas, tengo todos los números. O sea que por día se debe cruzar con... Sí, que es lo más más lindo. Hijos por la calle. Claro, sí, que es lo más lindo. Me parece muy interesante, por eso se lo pregunto. Nadie Nadie le pidió plata ni una cuota alimentaria.